como el sarampión, que pueden tener un número de reproducción cercano a 15. Y lo interesante es que deberemos entender que la difuminación de este problema pues va a ser mucho más alta en esta condición. Eso quiere decir que para el universo de personas con las que se reúne un paciente enfermo, seguramente quienes estén susceptibles o 15 de esos que estén susceptibles van a desarrollar enfermedad. SARS-CoV-2 o COVID-19 entonces tiene un valor o un número de reproducción que va de 2 a 3, dependiendo de la zona geográfica, de la temperatura del lugar y de la susceptibilidad de los pacientes. Entonces, esto quiere decir que un paciente enfermo tendrá la oportunidad de infectar a entre 2 y 3 personas cercanas a él. Y eso permite, la siguiente, por favor, que entonces la diseminación de la enfermedad sea rápida. De modo tal que si yo pienso en un valor de 2, un paciente que en esencia puede, por condiciones de temperatura y zona geográfica, infectar a otros 2, promoverá que cada uno de ellos infecte a otros 2 y eso permita una diseminación general. La siguiente, por favor. Esa es una de las razones por las que nosotros deberíamos entender que hay que frenar el proceso de diseminación. Cada vez que tú frenas a un paciente, o mejor dicho, cada vez que tú frenas la posibilidad de diseminación, estás reduciendo al 50% la posibilidad de que esto se difumine. Y algo que necesitamos entender es que el SARS-CoV-2 o el COVID-19 es una enfermedad nueva porque no se había presentado de manera natural en humanos, pero el coronavirus, que es el virus que promueve la presencia de esta enfermedad, no es nueva. El coronavirus aparece a partir de 2 enfermedades previas, ¿no? Se comportan de la misma manera, que son el SARS y el MERS. Entonces, en esencia, hay que recordar que el SARS apareció en el 2003 en Canadá y, bueno, mejor dicho, se empezó a determinar en Canadá el SARS y se determinó específicamente en Canadá que el SARS podía transmitirse a través de secreciones oculares. Y eso hizo que mucha gente tomara atención al respecto de identificar si este tipo de enfermedades podían o no promover la presencia de efectos oculares. El MERS, por su parte, nunca presentó algún tipo de aislamiento en superficie ocular. La siguiente, por favor. Entonces, como el SARS pudo determinar que había algunas afecciones oculares, pues empezaron a hacer algunos modelos específicos en animales. Y algo que necesitamos comprender es que las afecciones finales de los efectos producidos por COVID, estas condiciones como las uveitis, las retinitis, las vasculitis, pues fueron estudiadas específicamente en animales a partir de que en 2003 empezó a presentarse el SARS en ojo. Sin embargo, las afecciones oculares en humanos son raras o prácticamente medias. Y esto es muy importante porque el panorama que deberíamos de entender es que COVID o SARS-CoV-2 es una enfermedad que estamos tratando de describir ahora. Lo que podamos decir hoy seguramente se va a modificar mañana, porque lo que hemos podido ver es que las afecciones que se presentan en ojo prácticamente se presentan en pacientes que ya tienen la enfermedad y que evidentemente eso puede producir algunas alteraciones. ¿Sale? Algo que es importantísimo entonces es que debas de saber que prácticamente del 0.8 al 1.2 de los pacientes positivos a COVID presentan conjuntivitis. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente presentó primero la enfermedad a nivel sistémico y después se presentó ese 0.8 o ese 1.2 de lesiones en córnea o en superficie. Esto quiere decir que COVID no es una enfermedad que se presente, COVID ocular, perdón, no es una enfermedad que se presente de primera línea. Por eso es interesante que entendamos, sale que no todos los pacientes que van a tener conjuntivitis y andan por la calle van a presentar alguna lesión como esta. ¿Sale?
Otra cosa importante es que prácticamente estos datos que se están presentando son de pacientes hospitalarios o pacientes que ya estuvieron hospitalizados. Con lo cual, sería importante determinar que la conjuntivitis o la epífora o la quemosis no necesariamente son signos específicos de COVID. Y esto es importante porque de repente aparecen publicaciones en internet en donde la gente dice SARS-CoV-2 aparece en lágrima y todo el mundo brinca y se espanta. Cuidado, en la lágrima puede haber un montón de cosas. Puede haber COVID, puede haber SARS, puede haber E. coli, puede haber muchas cosas, pero no necesariamente produciendo una enfermedad. La que sigue, por favor. Lo que sí se sabe es que COVID ocular puede presentarse a partir de 3 vías de infección. Y esto sí es importante para nosotros. Para que un paciente pueda tener presencia de desarrollo de enfermedad, ese virus tuvo que haber llegado al ojo y llega por 3 vías básicas. La inoculación directa de partículas virales vía aerosol, por ejemplo, en la tos de un paciente, por ejemplo, en la transpiración de un paciente, por ejemplo, en las gotas que quedan cuando un paciente estornuda. La segunda es que si el paciente ya estuvo enfermo, puede existir migración de la presencia del virus desde la nasofaringe hacia el ducto lagrimal y hacia superficie ocular. Y la tercera, bueno, y esta vía segunda que platicamos es prácticamente la vía que ocupa cualquier gripa normal para presentar efectos en ojo cuando el verdadero problema está en otro espacio. Y la última pudiera ser que sangre, que ya el virus tenga una infestación importante sobre el sujeto, que sangre pudiera llevar el virus hacia la glándula lagrimal y la glándula lagrimal pudiera dispersarlo hacia la superficie. Estas 3 vías o rutas de entrada de COVID al ojo son importantes y la que más nos atañe y la que más se ha demostrado y la que más preocupa es la primera, que pudiera inocularse a partir de gotas que pudieran estar en el ambiente producidas por el aerosol o producidas por alguna dispersión de lágrima en el espacio físico. La siguiente, por favor. Cosas importantes, los signos, lo repetiré, siempre los signos oculares, o por lo menos lo que se ha registrado en documentos primarios, que son prácticamente reportes de casos clínicos o trabajos de investigación científica, han demostrado que los signos y los síntomas se presentan en pacientes con enfermedades severas. Entonces, SARS-CoV-2 ocular difícilmente va a ser una manifestación inicial. No es imposible, pero es difícil. De hecho, el primer caso de SARS-CoV-2 ocular de Estados Unidos, que se reportó como un caso específico en donde el paciente había iniciado con afecciones oculares, tras hacer la anamnesis y la búsqueda específica de los signos en el paciente, se determinó que era una paciente que ya presentaba la enfermedad a nivel sistémico y que ahora lo que se demostraba es que empezaba a presentar afecciones oculares. Entonces, algo que es real es que difícilmente los pacientes presentan una afección ocular de inicio. Esto es, para que tú puedas estar tranquilo en tu consulta, pues deberías de inhibir a todos esos pacientes que se sabe que están enfermos por COVID y eso disminuirá tu estrés a la hora de atender a un paciente. La siguiente. Algo que es importante que esté en tu cabeza es que la enfermedad está evolucionando y estamos tratando de explicarla. Y en ese tenor, al tratar de explicarla, lo que necesitamos entender es a qué se parece. Y uno de los grandes problemas que han demostrado los oftalmólogos que han hecho los reportes de casos clínicos está relacionado con el hecho de que prácticamente la presentación clínica de SARS-CoV-2 ocular es similar a cualquier otra afección viral. Entonces, existen folículos, existe inyección conjuntival, existe una reacción palpebral, existe edema de los párpados, hay quemosis, tengo epífora, todo lo que pudiera ser similar a un cuadro clínico viral puede ser presentado por SARS-CoV-2 ocular. En esencia, y esto sí es importante,
prácticamente no tenemos signos patognomónicos que nos dejen definir, todavía no, a SARS-CoV-2 ocular. De modo que algo que necesitamos comprender es que aquellos pacientes que están presentando alteraciones virales deberán de ser estudiados con mucho cuidado. Si por alguna razón estás teniendo acercamiento de pacientes que tienen un cuadro viral ocular, es importante que indagues hacia las condiciones respiratorias. Y es importantísimo que recomiendes que se hagan las pruebas para identificación de COVID. No porque tenga COVID ocular, sino porque ahora ya sabes que COVID ocular va a presentar. Que necesita ser estudiada con calma, pero como es una consecuencia de una alteración, una visión borrosa que pudiera presentar un paciente con y dentro de las cosas interesantes es que tampoco tengo hemorragia subconjuntival, con lo cual pudiera parecerse a cuadros clínicos de conjuntivitis virales iniciales. No tengo equimosis palpebral, no hay cicatrización conjuntival, no tengo formación de pseudomembranas. Pero insistiré, estas condiciones que están publicadas en este momento pudieran modificarse. Primero, porque los pacientes a los cuales se les está tratando de describir la enfermedad son pacientes que tienen una enfermedad sistémica en casos moderados o graves. Y segundo, porque evidentemente quien describió la enfermedad no necesariamente fue oftalmólogo en un inicio. Y tercera condición, no puedo considerar que estos datos son definitivos porque estoy conociendo a la enfermedad y todavía no puedo decir que esa situación va a ser definitiva. La siguiente, por favor. En ese tenor y con esa condición, pues algo que es importante es que deberemos entender que el tratamiento prácticamente es paliativo. El tratamiento va a basarse en lágrimas artificiales libres de conservadores, porque el objetivo es no romper más ónulas occludens, no promover de alguna manera que yo dañe más la superficie ocular por la aplicación de un fármaco que necesite lesionar para entrar. Pueden aplicarse antivirales tópicos si su legislación del país y de sus actividades profesionales se los permite. Solo hay que recordar una condición. Los antivirales tópicos son extremadamente ácidos y por obligación van a producir queratitis. Entonces, si el paciente ya tiene una lesión, no te espantes si los primeros días se produce un aumento del tamaño de la misma lesión. Y por otro lado, tendrás que acordarte, para que el ojo a nivel antibiótico, antiviral y antifúngico tenga niveles importantes en efecto, deberás de tener niveles importantes de efecto en el sistema. De modo que quizá lo que pudiera convenir para un optometrista que está tratando de identificar si ese paciente tiene COVID ocular o no, será prescribir lágrimas artificiales de manera concentración dependiente por no más allá de 7 días y canalizar al paciente al oftalmólogo. Porque además la terapia puede combinarse con algunos antibióticos de última generación, como moxifloxacino, para evitar que los microorganismos que son parte del microbioma de superficie pudieran generar alguna lesión. En ese tenor, entonces, el tratamiento tiende a ser extremadamente paliativo por una condición. Hasta ahora, lo que se ha podido describir de esta enfermedad ocular es que es una enfermedad autolimitada, perdón. Y entonces quiere decir que yo no podré eliminar la afección ocular, sino hasta que yo no elimine la afección sistémica. Y que el ojo en su condición de órgano inmunológicamente privilegiado va a buscar controlar a la infección lo más que se pueda, porque sabrá que no va a eliminarse esta condición, sino hasta que a nivel sistémico no tenga esa condición, ¿no? O no tenga una disminución de la enfermedad.
Esto es lo que yo platicaba antes. Prácticamente no se ha descrito un signo patognomónico de la enfermedad. Todavía no podemos definir que existe un signo particular para que yo pueda decir eso es COVID ocular y no es otra afección viral. Y una discusión que han tenido los autores que han publicado casos clínicos al respecto, pues es que desgraciadamente el cuadro clínico es tan variable que puede parecerse incluso a otras enfermedades que no necesariamente pudieran ser virales, como un cuadro de ojo seco severo, por ejemplo. Entonces, sí es importante entender esto porque no tenemos un signo de diagnóstico específico. El cuadro general de la afección es muy similar a los de las otras afecciones virales oculares y la única ventaja que pudiéramos tener es identificar que exista COVID sistémico o por lo menos el contacto con un paciente que esté cercano a afecciones por COVID o la afección de alguna de las vías respiratorias en algún momento cercano a la presencia de afecciones oculares. La que sigue, por favor. Algo que es importantísimo entonces es que el diagnóstico depende del historial de contacto previo a pacientes que pudieron estar infectados o con pacientes que fueron contacto de pacientes infectados. Entonces, necesitamos conocer un poco de la historia específica de contacto de y con pacientes de alteraciones respiratorias, lo que se recomienda de manera común para atender pacientes en este momento es que generes un cuestionario de sintomatología modificado. Los cuestionarios que se han recomendado hasta el momento sobre sintomatología por COVID son cuestionarios que prácticamente están relacionados con el paciente. Si él tiene alguna sintomatología y lo único que pregunta es si estuviste relacionado con un paciente con COVID, pero hay que buscar no nada más si estuvo vinculado con un paciente con COVID, sino también si estuvo vinculado con un contacto de un paciente con COVID. Y al ratito les voy a explicar el proceso de la transmisión, que es un proceso complicado, pero que al final nos dejaría tranquilos el poder indagar sobre estas condiciones. Y evidentemente, además de las manifestaciones sistémicas, pues algo que nos daría por obligación la certeza de que ese paciente no está infectado por COVID y lo que yo pudiera ver es una enfermedad similar a, otra afección viral, pues son los resultados del laboratorio, que hasta el momento solamente son de dos tipos: aquellos que te dan la certeza de que el virus está activo en este momento, que es PCR, o aquellos que buscan anticuerpos para saber si en algún momento estuviste expuesto al virus. Entonces, en ese tenor, algo que necesitamos que tengas claro es que COVID ocular es una afección en donde la binocularidad tampoco está obligada. Que eso es otra cosa que, por ejemplo, pudiera ser importante. Que la hiperemia no es específica de la enfermedad, que la secreción no puede usarse como evidencia definitiva y que la epífora no es un signo particular. Y estas condiciones que suenan quizá un poco desalentadoras para un diagnóstico al que estamos acostumbrados, deberán de comprenderse debido a una situación sencilla. Estamos tratando de comprender la enfermedad, ¿sale? Para poder saber que sí. La siguiente, por favor. Evidentemente, si es una enfermedad que estoy conociendo, COVID ocular no ha podido tener descritas afecciones clínicas severas. Se conocen las afecciones en los modelos animales, pero tienes que acordarte de cosas importantes. Los modelos tienen sus limitaciones. El grosor de la córnea, la fortaleza de las barreras hematorretiniana o hematoacuosa, el mismo diámetro ocular, la presencia de metabolismo, la cantidad de enzimas que pueden tener los animales comparadas con los humanos. Entonces, aun cuando te platicaba en un inicio que una cosa importante para COVID es que en los modelos hemos podido identificar alteraciones intraoculares, pues la realidad es que en humanos todavía no las sabemos. Entonces, no hay estudios de largo alcance todavía, porque como la enfermedad pareciera ser autolimitada,
Cuando el paciente recupera su enfermedad de vías respiratorias, entonces se recupera las lesiones oculares. Incluso en algunos reportes se ha determinado que todos aquellos pacientes que tuvieron lesiones corneales ya casi formando úlceras, empezaron a recuperar y recuperaron el tejido cuando la afección sistémica disminuyó. Entonces, insistiré, nuestro proceso es, estamos ante una enfermedad que es común en este momento, pero que no se presenta de primera mano, o por lo menos no ha habido casos reales que presenten de primera mano COVID ocular antes que COVID sistémico. Y lo más importante es, el cuadro clínico se parece a cualquier otra enfermedad que produzca inflamación de superficie o que produzca inflamación específicamente en conjuntiva y córnea, pero no tengo un signo patognomónico que me deje determinar una diferencia entre ellos. La siguiente. Entonces, si ese es mi panorama clínico, ahora debería de entender cuál es mi panorama profesional. Y mi panorama profesional tendría que quedar muy claro. El optometrista reiniciará sus actividades profesionales en fase 4. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces el conocimiento de la enfermedad va a depender de quien publique al respecto y de quien esté pegado a los pacientes. Y desgraciadamente, pues no necesariamente vamos a ser nosotros. Primero, porque en los consultorios generalizados de optometría nos tienen la infraestructura para poder dar un diagnóstico específico de COVID. Y la segunda condición es porque pues, no somos profesionales de trabajo sustancial en momentos de pandemia. Entonces, deberemos depender de la descripción generalizada que se publique sobre los cuadros clínicos de COVID y deberemos comprender que a nosotros nos toca trabajar en fase 4, que quiere decir que el punto más álgido de la pandemia estará disminuyendo y las actividades de la gente, las actividades profesionales, las actividades laborales, empezarán a trabajar de manera lenta. En consecuencia, es difícil que yo vaya a encontrar cuadros de este estilo, pero que si los llego a encontrar, lo mejor que tendré que hacer es canalizarlos al oftalmólogo. La siguiente, en esta misma fase 4, lo que importa es que comprendas que las recomendaciones de distanciamiento social e higiene son exactamente las mismas que en todas las fases anteriores. Entonces, yo deberé de adaptar mi clínica, deberé de adaptar mi consultorio, mi óptica, mi actividad profesional con estas recomendaciones de higiene y distanciamiento social obligado, que son cosas que ya no van a quitarse nunca. Y entonces, no existe una receta de cocina, lo vamos a ver ahora, pero yo necesitaría ir pensando que estas recomendaciones de distanciamiento social y de higiene van a tener que ser introducidas a mis actividades laborales diarias, con la finalidad de evitar contagios hacia mi paciente, pero sobre todo hacia mi persona, porque algo que se ha podido determinar es que uno de los sectores que llegan con más afección a presentar problemas principalmente son los sectores de servicio de salud, con lo cual yo estoy expuesto a que estas afecciones puedan ofrecerme alguna lesión producida por esta enfermedad durante mis actividades profesionales. Entonces, sí quisiera hacer un resumen de este primer esquema. Me gustaría recordarte que estás ante una enfermedad que no está descrita, estás ante una enfermedad que hasta el momento lo que se puede pensar es que aparece en estadios medios avanzados de una enfermedad sistémica que es COVID, que COVID ocular se parece a muchas otras enfermedades porque no tenemos un signo patognomónico y al no tenerlo, el tratamiento es prácticamente paliativo. No sé si hasta este momento haya alguna duda. Sí, maestro Oscar, tenemos una pregunta. ¿Por qué no se infecta la superficie ocular de inicio, sino hasta que se manifiesta la enfermedad grave? ¿Qué sucede? Todavía no se determina la razón por la cual los receptores no activan la enfermedad de primera mano. Ya se aislaron receptores específicos de COVID en conjuntiva y se sabe que tienen la posibilidad de fijar al virus en ese momento. Pero en términos generales pareciera que COVID ocular tiene una
una fase como tolerogénica o puede tolerar por un momento dado la presencia del virus en la superficie. No está descrito, hay una buena revisión de receptores de COVID sobre conjuntiva, pero la consecuencia es, están muy cerca de la zona de las células caliciformes, de modo que todo lo que sea prácticamente nasal inferior está lleno de receptores de COVID, pero no necesariamente se sabe en este momento por qué no afecta de manera importante la superficie. Ahora, una buena hipótesis de esto es entender que la superficie ocular tiene su propio sistema de defensa. Todos las citocinas y todos los procesos inmunológicos que inhiben la adhesión de un microorganismo y que además promueven la eliminación de estos antígenos de la superficie pueden estar trabajando de manera importante. Tan solo la presencia de la epífora, por ejemplo, que es la cantidad de líquido en la superficie del lagrimeo común, puede estar promoviendo que esto aumente, que la salida del virus pudiera aumentar y que no necesariamente sea viral o no necesariamente pueda infectar el tejido de golpe, y por eso no se sabe todavía esa condición. Gracias, maestro. Otra pregunta. Si el COVID ocular se presenta al final de la enfermedad respiratoria sistémica, ¿esto quiere decir que en esta etapa el COVID es menos contagioso o el grado de contagio es el mismo? No se sabe. No se sabe en realidad. Todavía no se ha podido determinar si COVID ocular va a tener una implicación importante en la enfermedad o no. Ya les comentaba yo por ahí que de todos los enfermos que pudo haber en China, prácticamente un 1.2% presentó afecciones oculares. Entonces, si de toda la gente que se está enfermando, prácticamente el 1.2% presenta lesiones oculares, quiere decir que el COVID ocular no es una situación que vaya a ser obligada en todos los pacientes. Seguramente tendrá que ver con la depresión del sistema inmune que finalmente deriva de condiciones como los ciclos circadianos y evidentemente genética, ¿no? No todos los pacientes van a funcionar igual. Entonces, no es que COVID ocular en la etapa progresiva de una enfermedad sea más o menos agresivo. En realidad, insistiré, lo que tenemos es lo que acabamos de platicar. No está descrito todo. En realidad estamos trabajando sobre arena. No podemos decir que las cosas van a funcionar de una manera o de otra, porque hasta el momento no tenemos mapeada la enfermedad. Se están conociendo los receptores, se está identificando qué es lo que va a pasar con ellos, pero todavía no podemos decir si la afección sistémica grave es un factor predisponente para que COVID ocular se presente, ¿no? Todavía estamos lejos de poder decir algo así. Ok, maestro, en este bloque serían todas las preguntas que hasta el momento tenemos y aprovecho el No sé si espacio existe alguna otra pregunta. y también aprovecho el espacio para comentarles que vamos a poner en el chat una liga, un formulario para quienes estén interesados en la emisión de constancia, nos registren sus datos para que se las hagamos llegar. Tengo otra pregunta, Perfecto. maestro Oscar. ¿Es recomendable que todos los pacientes positivos utilicen lubricantes oculares? Insisto, el asunto es, se está tratando de que el tratamiento sea paliativo, de modo que si el paciente presenta sintomatología se recomienda, si el paciente no presenta sintomatología no se recomienda. Dentro de los casos que se pueden revisar publicados a partir de lo que hay en la bibliografía, por ejemplo, casos muy interesantes son de los oftalmólogos chinos que tuvieron de alguna manera COVID ocular. Y ellos todavía clasifican el número de oftalmólogos, que si mal no recuerdo ahorita son 9,
Ellos todavía clasifican a los pacientes o a los oftalmólogos afectados en dos grandes grupos, aquellos que tuvieron sintomatología y aquellos que no. Entonces, debido a que la condición básica de la afección es que el tratamiento debe ser paliativo, ¿sale? Entonces, deberíamos de comprender que los pacientes que requieren tratamiento ocular son aquellos que presentan sintomatología. Recordemos que hasta el momento lo que sabemos es que es una enfermedad autolimitada, de modo que no necesariamente necesito medicar a todos los que pudieran presentar esta afección. En realidad se hace para que el tejido no se afecte. Si el paciente con la epífora que tiene se siente, digámoslo así, sin una sintomatología excesiva, solamente lagrimeo, pues en realidad no necesariamente necesito colocar un lubricante. Insisto, el tratamiento es paliativo y la enfermedad es autocontrolada, ¿no? Otra pregunta, maestro. Si no hay un signo patognomónico evidente, entonces, ¿qué recomienda que observemos en los pacientes? Ahorita, lo que es recomendable valorar en los pacientes es el posible contacto que tuviera con un paciente ya diagnosticado con COVID o con un paciente específico que tuvo contacto con un paciente con COVID. ¿Qué toca ver en ojo? Pues eso ya no necesariamente es de COVID. Vas a producir de alguna manera que esa córnea, perdón, tú no lo produces, pero lo que se va a producir es o se opacifica o se lesiona más y vas a tener problemas de lesión. Entonces, en esencia, lo que toca es hacer un buen interrogatorio, buscar un contacto de una persona con COVID. Y a nivel ocular, lo que hay que cuidar específicamente es que la córnea no esté lesionada. Y eso es lo que tocará hacer en este momento hasta que no tengamos otro tipo de publicaciones que nos digan lo contrario. Ok, maestro. Entonces, hasta aquí damos un corte a las preguntas y si usted desea continuar con su exposición, se lo vamos a agradecer. Perfecto. Pasamos entonces a la siguiente. La siguiente parte de la ponencia tiene que ver con cuáles son las medidas de protección en los espacios optométricos. Y cuando uno piensa en esto, lo primero que debería definir es qué es qué es un espacio optométrico. Y la realidad es que si tú te pones a pensar en el optometrista que adapta lentes de contacto o en el optometrista que hace trabajo en área, o en el optometrista que refracta o el que habilita visión baja o en el que apoya patología ocular o en aquel que hace prótesis oculares, pues entonces los escenarios son tan diversos que algo que tienes que identificar es que por muchas recomendaciones que se puedan hacer, la realidad es que necesitas sentarte a analizar dónde y cuándo necesitas promover mecanismos de cuidado en tu actividad profesional. A pesar de los esfuerzos que ha podido hacer, por ejemplo, la IAPB o los esfuerzos que se han podido publicar a partir de la Asociación Americana de Optometría y de Oftalmología, pues la realidad es que esas son recomendaciones que se pueden seguir, pero lo importante es que tú determines cómo debe de cuidarse tu espacio clínico. Yo soy profesor de una escuela y me pongo a pensar que el área de refracción necesitará un protocolo de atención generalizado, pero los pacientes y los profesores que trabajan, por ejemplo, en terapia visual, necesitarán adaptar sus condiciones de higiene y distanciamiento a sus particularidades de evaluación. Y de la misma manera, aquellos profesores y alumnos que están trabajando en un centro que diagnostica alteraciones de superficie ocular, o aquellos que están trabajando específicamente en lentes de contacto, o aquellos que están trabajando específicamente en habilitar pacientes con visión, en enseñar braille, actividades de la vida diaria, o enseñarle al paciente a trabajar con un perro guía.
No va a haber algo que satisfaga a todas las áreas de la optometría porque la optometría es extremadamente diversa y en ese tenor pues será complicado poder definir estas situaciones. Sin embargo, vamos a acercarnos un poco a explicar lo que de alguna manera está publicado y lo que un servidor puede aportar al respecto para que se vaya pensando en esta condición. La siguiente, por favor. Entonces, algo que es importante, pues es que tendrás que acordarte que las actividades optométricas no están clasificadas como sustanciales. Entonces, en términos básicos, en este momento nada es una urgencia. Cuídate tú y cuida a tus pacientes y cuida a tu familia. Entonces, en este momento creo que lo que deberías de hacer es un freno a tus actividades profesionales para saber cómo vas a adaptar esta situación. Habrá demasiadas opiniones al respecto. Podremos estar de acuerdo o no con esta situación, pero algo que es importante es que sí necesitas adaptar tus actividades profesionales de manera muy específica a condiciones de higiene y distanciamiento social. Entonces, creo que algo que sí puedes hacer es visualizar el esquema de trabajo que tienes y tratar de alguna manera de poder adaptar estas condiciones a tus actividades profesionales. La siguiente. Eh, Repetirlo hasta el cansancio. El distanciamiento social y las medidas de higiene ya son algo que no se va a ir de nuestra vida. Entonces, si el optometrista ya se lavaba las manos antes de adaptar un lente de contacto, si el optometrista ya cuidaba tener las manos limpias cuando fuera a evaluar a un paciente, pues ahora vamos a tener que hacerlo más veces y aumentar no solo el lavado de manos, sino también el lavado de tu cara, que es esencial porque trabajamos a menos de la distancia necesaria para prometerse de distanciamiento social. Y yo sé que vas a usar guantes, pero incluso encima de los guantes vas a tener que estar aplicando de manera constante gel antibacterial. La siguiente. En las publicaciones se recomiendan dos cosas básicas que difícil van a ser tenerlas presentes por todo lo que gremialmente ha tenido que pelear el optometrista y porque evidentemente sus actividades son a la par del trabajo con el paciente y cercano a él. Y una es, acostúmbrate a hacer exámenes visuales dirigidos. Las universidades, por ejemplo, en el afán de que el alumno pueda construir su conocimiento a partir de todos los elementos básicos para dar un diagnóstico, hacemos exámenes muy exhaustivos. Esperamos que nuestros egresados apliquen en algún momento para que así podamos educar a la gente sobre la importancia que tiene un examen visual completo. Sin embargo, en este momento en donde lo que importa es la vida de la gente, habrá que entender que los tiempos deberán de ser reducidos y que debo de responder a preguntas simples. De modo que si mi paciente en esta fase 4 empieza a tener molestias oculares, yo deberé de resolver su molestia ocular inmediata. Y lo que recomienda generalmente es que tengamos consultas de no más allá de 15 minutos. Por eso decía que quizá esto nos va a generar problemas por todo lo que la profesión ha tratado de pelear. Y otra condición importante, prácticamente mantente a una distancia de por lo menos 1,5 metros. Cuando uno hace anamnesis, cuando uno está tratando de obtener datos del paciente, pues es común que estemos separados, no necesariamente tengo que estar a un lado suyo. Mi problema son técnicas particularmente específicas, como adaptaciones de lentes de contacto, donde tengo que estar ahí pegado con él, evidentemente la biomicroscopía y algo que le preocupa a todo el mundo, pues es específicamente la oftalmoscopía directa. Entonces, es importante saber que estas condiciones deberán ser adaptadas poco a poco a lo largo del tiempo, porque deberemos mantener de alguna manera, sale el distanciamiento social y la limpieza. ¿Cuánto tiempo? No sabemos. Por eso es importante que busquemos alternativas a nuestro propio trabajo y por eso una receta de cocina nos sirve. Quizá se me ocurre de manera muy rápida pensar que alguien que trabaje con un niño en terapia visual no necesariamente tiene que estar ahí a menos de 40 centímetros, pero seguramente habrá técnicas en donde esa misma persona necesita estar cerca de él. Entonces, tendremos que ir valorando este tipo de condiciones para ajustarnos a estas
condiciones que en el mundo es lo que se recomienda. ¿Quién sabe mañana, por favor? Es muy común que hablemos de equipo de protección personal y que de repente digamos que el equipo de protección personal es obligatorio. Se supondría que nosotros debiéramos trabajar solamente en fase 4 y sin embargo es evidente que tenemos optometristas activos en este momento. ¿Qué debería yo de entender entonces por equipo de protección personal? Si estás en fase 4, en esta fase en donde las actividades académicas, profesionales y de movilidad de la gente se están recuperando, pues entonces podré usar bata, cubrebocas, guantes y lo que recomiendan son lentes de protección abusados. Fase 4. En fase 4 no necesito unos lentes de protección obligada tan severos como los goggles. Si yo uso unos lentes oftálmicos, con eso puedo inhibir la capacidad de contacto en fase 4, no en fase 3. Si estoy en fase 3, además de lo que estoy comentando aquí, necesito evidentemente un cubrebocas especial y un escudo facial. Estos son los equipos de protección obligados para los pacientes. Lo que nosotros esperaríamos es que un cubrebocas natural o cualquier otro cubrebocas simple en fase 4 pudiera ser útil, así como cualquier tipo de lente de protección. No ahora. Ahora se necesita un poco más de protección. La siguiente. Y es importante que utilices ese cubrebocas y que además acostumbres a tu paciente a utilizar cubrebocas en consulta, pues porque si esta R, este número de contagio pudiera ser similar a 2, limitar la presencia de contaminación cruzada puede inhibirte incluso mucho más el proceso de contaminación. Entonces, es importante poder utilizar estas condiciones, ¿no? La siguiente. Otra cosa que se recomienda de manera sencilla es que estratifiques tu consulta, que ya no esperes a que la gente llegue por montones y haga filas en tu sala de espera. Que trates de tener una cita médica particular, una cita optométrica en particular, que todo aquello que se pueda resolver por teléfono se pueda resolver de esa manera o que brinquemos a condiciones como la telemedicina. Quizá para países del primer mundo esto es más sencillo. Nosotros tendremos que ir caminando hacia allá. Y digo, tendremos que ir caminando porque será lo obligado. Necesitaremos ir empujando el hecho de tocar menos a los pacientes, por lo menos hasta que se dé terminada la pandemia. Una condición interesante es que el análisis de COVID a nivel mundial dice que más o menos terminaremos la pandemia o se dará como terminada la pandemia prácticamente en unos 7 u 8 años. Entonces, tendremos que ir adaptando nuestro proceso clínico a estas condiciones. La siguiente. Algo que te puede ayudar para tu consulta de manera natural, pues es que tomes la temperatura de todas las personas que trabajan contigo, además de todos los pacientes y de todos sus acompañantes. Recuerda, medida importante, masiva, que te puede permitir saber si hay algún problema o no, pues es la medida de la temperatura. Y este triage o este cuestionario de signos que hasta el momento, insisto, se ha adaptado para la fase 3, que es el momento en el que estamos en la máxima presencia del virus, y que después tendremos que adaptar hacia la fase 4, y que ese triage puede ser telefónico para que tú decidas si le das o no la consulta, o puede ser in situ, de modo que de alguna manera pudieras entender esta situación. ¿Y por qué son tan importantes estas dos condiciones? La siguiente, por favor. Lo que te presento aquí es un cuadro que va a comentarnos cómo es que se presenta la enfermedad en una persona que se infecta directamente por el virus o en una persona que es contacto de esa persona enferma, como por ejemplo un familiar o incluso el personal de salud. Si tú ves la porción superior, te va a encontrar en un cuadro, en una línea gris, prácticamente de 0 a 30 días de evolución de enfermedad. Y lo que te dice la primera sección de esta diapositiva es que cuando un paciente se expone al virus, que está en la porción superior izquierda de la diapositiva,
ese coronavirus ahí en icono, sale. Cuando un paciente se expone a esa condición, van a pasar prácticamente 14 días para que el paciente se sienta mal. Esa línea verde vertical que tienes ahí, que está cortada por el icono de una persona enferma, ¿sale? Representa el día en el que el paciente realmente va a presentar signos y síntomas. Eso quiere decir que su periodo de incubación puede ser desde 2 a 14 días. Y la bibliografía dice que hay una media de 5 y que después de ello pasará una etapa en donde los signos y síntomas pueden aumentar tanto como generar una enfermedad severa hacia el 30. Pero lo importante no es eso. Fíjate en la marca roja que está por encima del sujeto que está enfermo. Y lo más importante de este proceso es que un paciente que se sabe enfermo hoy fue extremadamente viral 2 días antes de su enfermedad. Con lo cual, ese paciente que no se sintió mal sino hoy, pasó por 2 días en el que pudo infectar a un montón de gente sin siquiera saber él que estuvo enfermo. Entonces, lo más común y lo mejor que puedes hacer es, si vas a tener un paciente que ya presentó la enfermedad, necesitas de manera obligada saber cuándo empezó su sintomatología. Y para las personas que trabajan en hospitales, e incluso para ti, si quieres apoyar a esa persona, tendrás que entender que los días antes, y todo relacionada con él 2 días antes, que él ya éramos ese mismo esquema a un familiar o pasamos ese mismo esquema a otro tipo de personas que pudieran tener contacto con el enfermo, un compañero de trabajo, una enfermera, tú mismo, ¿sale? Deberíamos entender que el periodo de incubación es mucho más corto. Si para el paciente que tuvo contacto directo con el virus prácticamente tardó 10 o 12 días en presentar la enfermedad, un contacto la va a presentar en 5 días. Y lo más importante es que van a pasar 2 días previos a su presencia de signos, en donde también va a ser extremadamente viral. Esa es la razón por la que conviene que tomes temperatura y hagas una buena presencia de signos y un interrogatorio interesante. Porque si esta persona que es un contacto estuvo relacionada dentro de los últimos 5 días con un paciente enfermo, entonces lo más probable es que los 2 días previos a su sentir mal presente una virulencia excesiva. Si quiere ir a tu consulta y está dentro de los 5 días de incubación, lo mejor es que no lo atiendas. A mí me parece que este cuadro es muy importante porque nos explica un poco la importancia de generar un cuestionario relacionado a la fase en la que queremos atender pacientes. La siguiente, por favor. Suponiendo que por alguna razón tu paciente ya pueda ser atendido en consulta, algo que vas a tener que hacer de manera obligada es generar un consentimiento informado. Los procedimientos que harás dentro de un diagnóstico para él. Pero también lo importante es que lo que vas a tener que explicar en ese consentimiento informado es que todos tus equipos están limpios, todos tus equipos están sanitizados, perdón, porque entender a él que tu espacio de trabajo, tu persona, no es un foco de infección. Así como él deberá comprometerse a decir que tenido COVID. Y eso nos pudiera permitir, de alguna manera, poder atender al paciente sin problemas. ¿Ok? Por La favor, siguiente, nos por favor. ayudan a mantener apagados sus micrófonos, por ahí se está mezclando algún audio. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. La preocupación más alta, te lo decía en el bloque anterior, sale. La preocupación más alta tiene que ver con cómo se transmite la infección a través de la formulación de sprays. Y el spray no es otra cosa, sino la formulación de gotas que se pudieran formular a partir, por ejemplo, de la saliva
de la secreción nasal y evidentemente de las lágrimas. Entonces, algo que es importante para ti es que tienes que evitar, por ejemplo, los escurrimientos lagrimales o la formación de gotas por una mala aplicación de medicamento. Pero también las gotas se pudieran producir a partir, por ejemplo, de la tonometría de aire o de la tonometría a partir de otras vías. Esto es importantísimo porque entonces vas a tener que inhibir esta condición y vas a promover o vas a mitigar, mejor dicho, la difuminación del virus. Existen muchas posibilidades de generar sprays. Un parpadeo en un paciente con empífora es evidente que va a producir sprays, ¿sale? Es una condición difícil. Si tú revisas la literatura, prácticamente el virus puede mantenerse en el aire más o menos unos 6 metros. Entonces, un paciente que tiene pífora excesiva, que parpadea con fuerza, que genera sprays, va a permitir que en tu consultorio haya partículas virales volando hasta 6 metros. Y entonces esto debería de ser inhibido, ¿no? Hay que tener cuidado con ello. La siguiente, en consecuencia, si tú piensas, por ejemplo, en los plungers de Leica, todo lo que pueda tocar la superficie ocular de un paciente debería de ser tratado como un residuo biológico infeccioso. Dependerá del momento de la pandemia en la que trabajes. En este momento, como no tenemos más que entender que cualquiera puede ser igual de viral, lo que importa es que entonces trates a todo aquello que tocó el ojo del paciente como si fuera un residuo biológico infeccioso. El hisopo que ocupas para vertir párpado, el cuerpo extraño que sacas del paciente, la aguja que utilizaste para extraer el cuerpo extraño, las tiras de Schirmer, las tiras de fluoresceína, la gasa que utilizaste para limpiar el derrame lagrimal. Todo debería ser tratado con este respeto, con la finalidad de evitar cualquier tipo de diseminación. La siguiente, por favor. Y es evidente que si el virus puede de alguna manera mantenerse en el aire por un tiempo establecido, por una distancia establecida, pues lo mejor que puedes hacer es que el consultorio mantenga una corriente de aire constante que permita en una sola dirección, una corriente de aire unidireccional, ¿sale? Que permita que todo lo que pudiera estar dentro del consultorio pudiera salir. Y entonces uno dice, bueno, lo saco a la sala de espera. Pues entonces la sala de espera también tendría que tener una corriente de aire unidireccional. Estos son el tipo de condiciones que deberían de promover, ¿sale? Que finalmente estos sprays, estos aerosoles que se producen pudieran salir, ¿no? Para aquellos que trabajan en un hospital, por ejemplo, se ha recomendado que cuando un paciente se intuba, cuando se le coloca la sonda por la garganta, si va a pasar por un procedimiento quirúrgico, por ejemplo, el consultorio se quede vacío únicamente pues con el paciente por lo menos unos 15 minutos para que lo que pudiera volar cerca del paciente decante o se separe de la zona quirúrgica y entonces evite la presencia de alguna diseminación de enfermedades. La siguiente, por favor. Algo que creo que vale la pena que hagas es realiza un listado de tu equipo diagnóstico y divídelo en dos. En aquello que es de uso exclusivo del optometrista y aquello que es que comparte con el paciente. ¿Por qué? Porque de ahí derivarán tus procesos de sanitización. Todo aquello que compartes con el paciente deberá ser sanitizado de manera inmediata. Si yo comparto el oclusor, si yo comparto alguna condición, pues entonces es importante que yo lo sanitice en el momento en el que yo le retiro al paciente el equipo. Pero condiciones como el equipo grande, como la lámpara hendidura, como el queratómetro, como alguna otra cosa, no podrá ser sanitizado en el momento, pero deberá ser sanitizado a término de consulta. Entonces, aun cuando tu consulta deberá de ser corta, tendrás que entender que mucho del tiempo tendrá posterior a ella o en el proceso, deberá determinarse a partir de la sanitización del equipo, ¿no? La siguiente, por favor. Se han recomendado muchas cosas para limpiar.
Yo creo que hay que hacer un análisis profundo de estas condiciones. Comentaremos un poquito más adelante eso. En caso de ser posible, trata de que solo una persona entre al consultorio. Si no es posible, por ejemplo, en pacientes pediátricos o pacientes geriátricos, recuerda que deberás mantener contacto cercano con el paciente lo menos posible. Y si habrá un tercero en el espacio de la consulta, pues conviene entonces que tu mecanismo de ventilación y algunas otras condiciones te promuevan, como la distancia, te promuevan una inhibición de eliminación de infección cruzada, por ejemplo. La siguiente, algo que se recomienda y que personalmente a mí me cuesta mucho trabajo, es habla lo menos posible durante el tiempo de examinación. No es el tiempo de consulta, sino el tiempo de examinación. Si por alguna razón yo voy a revisar al paciente en lámpara hendidura, yo no sé si ustedes lo hagan, para mí es muy común. Estoy revisando al paciente e inmediatamente ahí le empiezo a preguntar cosas por lo que yo pueda observar. Ese tipo de situaciones tendrán que disminuir, porque estoy a menos de 1,5 metros y aun cuando el equipo puede estar cubierto como una lámpara hendidura con su escudo, la realidad es que el spray, sobre todo las gotas más pequeñas, salen con tanta fuerza, si pueden volar 6 metros, que evidentemente el flujo del aire que se puede producir por la boca del paciente puede recubrir o puede puede cubrir la zona del protector de la lámpara hendidura y entonces no necesariamente ya ser tan protector, ¿no? Entonces, hay que hablar lo menos posible durante el tiempo de examinación. Lo que se recomienda es que optimices el tiempo de preguntas a la fase de anamnesis y a la fase de conclusiones de la consulta y no necesariamente lo hagas en ese momento, ¿no? Para que entonces podamos exponernos menos a esta condición. La siguiente. Tómate tu tiempo de manera importante para educar a tu paciente, que esa es otra cosa importante. Puedes educarlo in situ, pero también puedes educarlo a distancia. Puedes terminar y cerrar tus consultas de una manera diferente ahora. Darle seguimiento por teléfono, darle seguimiento por correo electrónico. Trata de mantener a la gente lo menos posible dentro de tu consulta y eso va a ayudarte bastante a mejorar y a inhibir las afecciones posibles, tanto para ti como para él. Otra cosa importantísima es tu equipo necesita estar capacitado y necesita su propio equipo de protección personal. Tú como clínico eres el más importante si tú lo quieres, pero tú puedes ser tan importante como tu recepcionista, como tu secretaria, como tu personal de apoyo. Y todos ellos deberán adaptarse a estas condiciones. Seguramente ha de pasar que en este momento tú quieres atender pacientes y tu personal o tu trabajo o tu equipo dice, este cuate está loco, estamos aquí a la mitad de una pandemia y él quiere ver. Tienes que escucharlos, tienes que trabajar con ellos. Tienes que entender que tu equipo clínico, tu equipo administrativo y tu equipo de soporte deben entender por qué haces lo que haces. Porque además ellos también te van a tener que ayudar a educar al paciente y a educar a todas las personas. Incluso conviene porque al hacer trabajo de este estilo, la gente puede recomendar cosas que pueden apoyar a algo que no hayas visto. Entonces esto puede ser importantísimo para todos. La siguiente. Lo más importante, cuídate tú. Lava tu cara al final de un día de consulta. Si bien no vamos a poder lavarnos la cara todo el tiempo, sí es importante que al final de un día de consulta la laves, que trates de humectarla, que trates de mantenerla fresca, porque eso te va a ayudar. Inhibe el uso de sustancias irritantes hacia tu piel, porque eso va a apoyarte. Disminuye el uso de maquillaje si es lo que ocupas. Recuerda que el virus tiene la capacidad de pegarse a las superficies y sobre todo va a buscar espacios que tengan capacidad de fijación como el maquillaje. Entonces es importante que trates de disminuir esto un poco y si lo ocupas, pues laves tu cara antes de hacer tus actividades normales. Y lo más importante, optimiza tu limpieza de lentes de contacto. Hay una excelente revisión
en el journal, en el British Journal of Contact Lens se llama, creo. Es una revisión importantísima que tiene que ver con el uso de lentes de contacto, no solo para el paciente, sino también para ti. Y de hecho se recomienda que se ocupe mucho el peróxido de hidrógeno para que evites la adherencia de microorganismos, por lo menos en este tiempo, o el uso de lentes de contacto de uso diario, ¿no? Que eso pudiera ayudar. La siguiente, por favor. Cosas importantes, acuérdate que SARS-CoV-2 ocular se presenta en estadios medios o severos de una enfermedad sistémica y SARS-CoV-2 ocular es una enfermedad autolimitada, con lo cual no tiene dolor, no tiene disminución de la visión y no tiene sensibilidad a la luz. La siguiente, por favor. Actualízate constantemente. PubMed, a partir de la presencia de la enfermedad, ha permitido que todas las publicaciones sean libres en este momento. Entonces ya veía yo por ahí que alguien decía, conviene que nos manden la referencia, sí, con todo gusto, pero en este momento, más que solo esa referencia, bien podrías echarte un clavado a PubMed, porque en este momento incluso las revistas que tienen atraso en términos de publicación de artículos están permitiendo la publicación de los manuscritos. Y entonces, en esencia, creo que tenemos una oportunidad inmensa de educarnos ahora de fuentes primarias, sobre todo porque es muy fácil decir, COVID está en lágrima y que todo el mundo haga una revolución porque está en lágrima. Yo ya lo decía en la mañana, pues sí, está en lágrima como E. coli, está en lágrima como cualquier otra enfermedad, pero no necesariamente está produciendo lesiones. Entonces es importante estar bien actualizados para no generar caos donde no se necesita. La siguiente, por favor. La IAPB hizo un webinar muy interesante que está gratis en YouTube, en donde determina que todos los profesionales de la salud tenemos una oportunidad en este momento para hacer algo. Y lo que nos toca hacer aún encerrados en casa es reporta todo lo que esté relacionado clínicamente con SARS-CoV-2 cuando te toque hacerlo. Porque es una enfermedad que no está determinada. Entonces, todo lo que te puedas encontrar, todo lo que puedas definir, todo lo que puedas aportar, va a ayudar a la gente, ¿sale?, a entender la enfermedad. Se platica mucho la importancia de frenar los servicios de salud, sobre todo cuando estamos en una etapa en la que sabemos que existe un porcentaje importante de ceguera que es prevenible. Pero hay una cosa que creo que es rescatable de esta discusión, y es, si no te toca trabajar ahora y te toca trabajar en otro momento, lo que necesitamos es tus antenas y tus ojos, ¿no? Identificar todo aquello que pueda estar relacionado con SARS-CoV-2 y buscar la manera de hacerlo público, porque eso es lo único que nos va a permitir conocer esta enfermedad de verdad, de manera importante. La siguiente, por favor. Entonces, toma las medidas que consideres necesarias, pero por favor, adapta tu consulta. Adáptala. Y es importante que la adaptes por una razón. Esta fotografía es la fotografía que se tomó del primer paciente que tuvo SARS-CoV-2 ocular en Estados Unidos. Como nadie entendía si SARS-CoV-2 podía realmente afectar ojo, y como nadie sabía ni entendía qué tanto se podía diseminar la enfermedad, este paciente con su conjuntivitis viral produjo la cuarentena de 5 oftalmólogos y de 3 trabajadores de la salud. Entonces, de manera tácita, lo que me gustaría decirte es, no importa si tomas una receta de cocina, no importa si te sientas y haces un análisis profundo de tu actividad profesional, lo que importa es que tomes acciones. Porque si un paciente que pudo ser contacto promovió la presencia de cuarentena en 8 personas, un paciente enfermo puede generar lesiones más graves. La siguiente. Muchísimas gracias.
Ok, maestro Oscar. Hay otro bloque de preguntas. Si hay algún tipo de químico que recomiende para la sanitización del consultorio. Sí, hay muchos químicos que ahorita pudieran estarse vendiendo. Yo creo que nosotros los optometristas tenemos dos vertientes. Una cosa es mi equipo clínico, mi lámpara hendidura, mi queratómetro, mi tonómetro, mi foróptoro, todo ese rollo. Y otra cosa es los lentes de mi exhibición. Eh, ambos necesitarán limpieza. Yo creo que en el caso de los lentes, sí es importante contactarnos con el distribuidor para saber cuál pudiera ser la mejor solución para mantener la sanitización de ese espacio. Con lo referente al equipo clínico que yo puedo utilizar, generar una solución clorada es más que suficiente. 10 mililitros de cloro en 90 mililitros de agua son suficientes para poder sanitizar cualquier espacio. Claro, podrá haber cosas más o menos complicadas, pero hasta ahora lo que se sabe es que el cloro y el jabón son las cosas que pueden limitarle la expansión del virus. Ok, gracias, maestro. Otra pregunta es, para los varones examinadores, he escuchado acerca de eliminar el bigote. ¿Puede dar su opinión al respecto? Sí, hay un par de artículos que dicen que es mucho mejor inhibir aquellos espacios donde el virus pueda fijarse. Eh, la tendencia sería así, hay que rasurarse, por lo menos hasta que se sepa si de verdad la fijación que puede tener el virus en la barba promueve su migración hacia mucosas, ¿no? Entonces, en tendencia sí, pues habría que buscar irse cortando la barba y el bigote. Sí, sí. Ok, maestro, gracias. Otra pregunta. Después de sanitizar el consultorio, ¿qué tiempo recomienda de espera para la entrada del siguiente paciente? La sanitización es inmediata, prácticamente el objetivo es romper al virus, si lo haces con jabones de manera inmediata y lo que se recomienda es 5 o 10 minutos después de que sanitices con alcohol es más que suficiente. Entonces prácticamente es el flujo normal que pudieras tener, pues es el que se puede utilizar sin problema. Ok. ¿Sabe si se han realizado cambios no solo en superficie ocular en pacientes positivos, sino, ejemplo, cambios de tío o pío por tener cambios sistémicos? No están reportados. Hay una discusión importantísima de un artículo que salió, yo creo que hace un par de días, 2 o 3, que está planteando la necesidad de modificar el tratamiento de pacientes con glaucoma por la periodicidad y tipo de fármaco que hay que aplicar y por la cercanía que necesita el clínico para estar evaluando este tipo de pacientes. Algo que yo creo que ya se veía venir, si no es que ya es totalmente cierto, es que cada vez necesitaremos más automatización para dar diagnósticos, cada vez menos tocaremos al paciente, pero todavía no hay estudios específicos al respecto, ¿no? Entonces, sí hay una discusión importante de lo que serán ahora los centros específicos de diagnóstico de glaucoma. Insisto, la pueden bajar de PubMed. Y la discusión generalizada es la distancia que ocupa el oftalmólogo para evaluar este tipo de pacientes, el tiempo que lleva tener una consulta de este estilo y evidentemente el uso de medicamentos que son bastante agresivos y que de alguna manera van a promover ruptura de la córnea para poder entrar. Ok, maestro. Llegando a la fase 3, ¿el tipo de cubrebocas recomendado sería el triple capa? Sí, en esencia los N95, que son los que de alguna manera pudieran estar manteniendo el virus fuera. Aunque, insisto, ¿no? O sea, el asunto sería, primero hazle un triage para que estés seguro de que no es tan agresivo. Si no tienes acceso a ese tipo de cubrebocas, pues lo que importaría es que primero hagas un buen triage para esa situación, para que evites esa contaminación cruzada. Pero sí, evidentemente en fase 3, entre más protegido estés, es mejor.
Ok. Un comentario. Que han estado en alguna charla con odontólogos y están comentando que la prueba básica para atención será tomada con base a su saturación de oxígeno. Si está relacionada con el inicio de manifestación de la enfermedad. Si estamos pensando en ojo, no hay datos específicos. Se sabe que lo que pasa ahorita en ojo es COVID se presenta en casos medianos graves. Y lo que se ha podido describir de COVID es en pacientes que ya están, COVID ocular, es en pacientes que ya han estado hospitalizados. En pacientes ambulantes no se tiene un análisis específico. Habría que determinar esa relación, pero en este momento no se tiene. Yo no me aventuraría a dar una respuesta a esa situación porque no hay datos todavía al respecto. Gracias, maestro. ¿Sería necesario hacer más de una sesión de consulta por los tiempos de consulta de 15 minutos? Yo creo que sí, y lo que habría que determinar es ir resolviendo las necesidades del paciente de la más prioritaria a la menos prioritaria. El rollo es vida, función, estética, entonces si algo está afectando a la córnea, eso es lo primero que nos interesa, y después ir moviéndose a las otras necesidades. Entonces, creo que habrá que pensar ya en esquemas de evaluación. También creo que dependerá toda esta situación de qué tan afectada estuvo la zona en donde laboras y de qué tan afectada es la zona de donde viene tu paciente. Porque si nosotros pensamos exageradamente que vas a tener pacientes de estos municipios de La Esperanza, ¿no?, que se están hablando demasiado, pues no necesariamente necesitas todo este proceso si tú te sabes sano a ti y el paciente no ha tenido tanta condición. Aquí el asunto, insisto, es estas recomendaciones irán ligadas a cómo se valore el panorama cuando empiece el trabajo o cómo mantengas el trabajo en tu consulta. ¿Es recomendable sumar el cloro y el jabón para sanitizar o solo usar ya sea uno o el otro? Yo no sabría si es recomendable hacerlo. Yo diría que no. Esa pregunta la podríamos mejor buscar con algún químico y que nos la responda después. Yo no me atrevería a hacerlo, pero no lo sé, ¿no? Yo creo que todos hemos tratado de juntar cloro con jabón y cuando uno trata de limpiar la casa, y eso a nivel ocular se siente mucho más que solo sanitizar con cloro o con jabón. Entonces, yo creo que es importante buscar una respuesta más certera antes de poder decir otra, ¿no? Yo ahí sí creo que no estaría apto para responder. Perdón. ¿Algún cuestionario de triage que nos pueda recomendar? La Secretaría de Salud en todos los, en su página de coronavirus, en todos los panfletos que tienen que ver con acercamiento a pacientes, está, está ya publicado un cuestionario triage establecido para. Entonces es importante empezar con esos, aunque insisto, después podrán adaptarse al respecto. Tengo un comentario aquí, tengo por ahí un Pepe Grillo que me ayuda y me está diciendo que él sabe que si combinas jabón con el alcohol se inactiva el jabón, que lo publicó la UNAM. Eso yo me disculpo por no saberlo. Eh, pues bueno, esperar, lo buscaré y si lo publicó la UNAM debe ser muy reciente. Entonces, bueno, pues la respuesta está ahí. Ok. ¿Tendremos que dejar de usar los lentes de prueba, esclerales, geometría inversa y LCRGP? Evidentemente no. Lo que necesitamos es aumentar los mecanismos de limpieza y tomarnos mucho más en serio el que un lente de contacto de este estilo no puede permanecer mucho tiempo sin ser limpiado, ¿no? Hay gente que los limpia cada vez que los ocupa, por ejemplo. Entonces yo creo que sí hay que generar esquemas de limpieza con mucha más frecuencia y entonces con eso ya se podrían mantener en uso sin problemas, ¿no? Insisto, esto deberá estar relacionado con el uso de un buen triage, con un buen cuestionario, con la medida de la temperatura, y aquí funciona de manera excelente en consentimiento informado.
Si por alguna razón el paciente presenta signos de COVID ocular después de que yo adapté lentes de contacto y yo le expliqué que yo limpiaba mis lentes y él se supone me dijo la realidad y yo estoy seguro de que mis lentes están limpios, jamás tendría ningún problema al respecto, ¿no? En la fase 4, ¿el uso de doble guante será necesario? No, porque se supondría que ya está bajando la posibilidad de infecciones a nivel mundial. De hecho, el epicentro de la pandemia ya desapareció y está bajando tanto que la gente está recuperando sus actividades normales. Ya no es necesario, sería utilizar de manera excesiva el equipo de protección personal. Ligada a esa pregunta, maestra, hay otra, que el uso de los guantes en fase 4 es indispensable o solo lavado de manos después de cada revisión. ¿La bata es necesario cambiarla entre cada paciente o no? El uso de guantes va a ser indispensable de aquí a que termine la pandemia. Entonces, es importante acostumbrarnos a ella. Si los tienes que cambiar cada paciente, pues la respuesta es sí. Y lo que importa es que encima de los guantes que ocupes durante el transcurso de tu consulta, además coloques gel antibacterial para que evites cualquier condición. La bata no necesariamente tiene que ser cambiada tras cada paciente, pero sí es importante que antes de que la laves le coloques un poco de cloro para que todo lo que pudiera quedarse pegado del virus pudiera eliminarse. Lo que sí es importante es que no usen el equipo de protección personal en la calle, ¿no? No salgan con su bata, no necesariamente tengan movilidad con ella. Para las escuelas, pues este rollito de usar la bata para ir a la biblioteca o pasar del salón a la clínica, pues son cosas que ya no deberían de pasar, ¿no? Ok. ¿Un paciente recuperado de COVID sigue siendo un foco de contagio? No, un paciente recuperado de COVID ya es un paciente que de alguna manera ha brincado el proceso, entonces no es un foco de contagio, ¿no? Ya puedes atenderlo sin problema. ¿Podríamos solicitar al paciente realizar una prueba de COVID-19 en caso de que se detecte en anamnepsis o en exploración alguna sospecha de esta enfermedad? Pues puedes pedírselo. Lo que sí hay que tener bien claro es las pruebas no son rápidas y son bastante caras. Entonces, yo no sé si un paciente estaría dispuesto a gastar en una prueba de estas antes de tener una consulta visual. Digo, te deja tranquilo a ti, eso es más que obvio, pero yo no sé si el paciente tenga clara la, ¿cómo decirlo? La inversión que tendría que hacer este, por una consulta optométrica, ¿no? Yo creo que esa pregunta sí es más como de entender al paciente. Uh-huh. ¿Y si el látex provoca irritación? Si son alérgicos, pues se pueden ocupar guantes de neopreno o de nitrilo, que pudieran ser las opciones para ese tipo de pacientes. Hay un comentario, más que pregunta. Se dice, varios epidemiólogos reconocidos que finalmente todos en algún momento nos infectaremos. Considero que no hay necesidad de guantes, una buena técnica de lavado. Insisto, son mecanismos que pueden estar ahí y pues cada quien, ¿no? Ok. Con esto, maestro, damos concluida la sesión de preguntas y le cedo la palabra a la contadora Adriana Arreola. Muy buenos días, maestro Oscar. Muchísimas gracias por la sesión del día de hoy. Hemos estado comentando en el chat y si nos lo permites, la sesión fue grabada y la idea sería subirlo al canal de YouTube, a las redes sociales de la facultad y de la escuela para que pudiera llegar a más alumnos. Sin problema. Muchísimas gracias a ti por la invitación.
No, al contrario, creo que es un tema que hace muchísima falta. Te repito, agradecemos a ti todo el apoyo que nos diste para la realización de este seminario. Quiero comentarles que vamos a dar constancias de asistencia. En el chat mandamos la liga para que nos hagan favor de registrarse. Con esa liga se les hará llegar vía electrónica sus constancias de asistencia al seminario. Muy Si bien. gustan, ahorita las volvemos a poner. Entonces, si ya no hay nada más, si no quieres comentar nada más, Oscar, podemos dar por concluida la sesión y pues agradecerte nuevamente el apoyo. No, hombre, pues muchas gracias, de verdad. Yo creo que este esfuerzo de la DEU, de la FES Iztacala, es importantísimo. Agradecerle a todos que estuvieron por acá y pues a sus órdenes. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos y bueno, los invitamos también a consultar la cartera que tenemos de actividades de educación continua en la División de Extensión Universitaria. Igualmente también les pusimos en el chat la liga para que puedan entrar y hacer la consulta de las actividades que tenemos para ustedes. Estaremos haciendo seminarios en diferentes temas que consideramos de interés en estos momentos que estamos viviendo. Y serán nuestros seminarios días martes y jueves de cada semana. Nuestras redes sociales recibirán toda la información de los mismos. Que tengan todos un excelente día y muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, Oscar. Hasta luego.